Me llamo Ava Thompson, tengo 32 años, y la noche en que mi hermano me dijo que yo no estaba invitada a su boda fue la noche en la que finalmente dejé de rogarle a mi familia que me viera como alguien que importaba. Solo va a ir la familia más cercana, me escribió. Y luego se rió. Lo dijo con una tranquilidad escalofriante, como si estuviera cancelando una salida cualquiera, no como si acabara de excluir a su propia hermana de una boda que se celebraría dentro de la casa de $572,000 que yo misma había comprado para él. Recuerdo perfectamente quedarme viendo el celular una y otra vez mientras el tráfico avanzaba lento afuera de mi oficina en el centro de Columbus. No sabía qué dolía más. Si las palabras, o la facilidad con la que me había borrado. Mis padres, por supuesto, lo defendieron. Dijeron que la lista de invitados era limitada. Que primero iba la familia de la novia. Que yo estaba exagerando. Lo que ninguno de ellos entendía era que la casa que estaban decorando con rosas blancas, velas doradas y copas de champaña importadas. Seguía siendo legalmente mía. Y mientras ellos preparaban la celebración del nuevo comienzo de mi hermano, yo estaba sentada en la oficina de un abogado, firmando documentos que estaban a punto de destruir la mentira en la que todos llevaban años viviendo. Lo más cruel no fue que me excluyeran. Fue que realmente creían que yo iba a seguir amándolos en silencio para siempre. Pensaban que seguiría dando. Que seguiría desapareciendo. Que seguiría tragándome cada humillación. Porque ese siempre había sido mi lugar dentro de esa familia. Estaban equivocados. Porque antes de que terminara esa boda, esa casa dejaría de ser de mi hermano. Mi padre perdería la última ilusión de control que creía tener sobre mí. Y la novia, la mujer que pensaba que estaba entrando a una familia perfecta, sería quien terminaría dejando a todos en absoluto silencio. Pero para entender cómo llegamos ahí, tengo que empezar mucho antes. Mi madre se llamaba Elena Thompson. Y fue la última persona justa que existió dentro de nuestra casa. Mientras ella vivía, había equilibrio. Si mi hermano Ethan recibía ayuda con la tarea, yo también. Si él elegía restaurante en su cumpleaños, yo también. Si él hacía algo bien, recibía reconocimiento. Yo también. Pero el cáncer se la llevó en octubre, cuando yo tenía apenas 14 años. Y desde el momento en que murió, nuestra casa se partió en dos. Ethan tenía 16. Era alto, atractivo, carismático. Y desde muy joven entendió algo que yo tardé años en aceptar. La vida es absurdamente fácil cuando todos te colocan en el centro del mundo. Mi padre, Richard Thompson, lo adoraba. Pero no era amor normal. Lo amaba como algunos hombres aman la idea del legado. Con orgullo. Con obsesión. Con esa absurda creencia de que un hijo hombre representa continuidad. Yo era diferente. A mí me quería, en teoría. En la práctica, me convertí en la hija que aguantaba todo. Después del funeral, la mejor amiga de mi madre, María Callahan, me encontró sola en la iglesia. Me tomó el rostro entre las manos y me dijo algo que jamás olvidé. Tu mamá me hizo prometer que nunca permitiría que desaparecieras. A los 14 años pensé que hablaba emocionalmente. Años después descubriría que no. Mi madre había firmado documentos legales antes de morir. Había preparado fondos, tutela y protección para mí. Porque incluso antes que yo, ella ya había visto lo que pasaría cuando dejara de estar aquí. Los años siguientes fueron una clase intensiva sobre lo que significa volverte invisible dentro de tu propia familia. A Ethan le regalaron un auto a los 16. A mí me dijeron que el camión seguía pasando. Su habitación fue remodelada 2 veces. Yo usé durante 3 meses un abrigo roto porque pedir uno nuevo se sentía como pedir un préstamo a alguien que ya había decidido negártelo. Una noche en preparatoria pedí dinero para unos libros. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Estaba viendo ESPN. Solo dijo: pídeselo a tu hermano. Ya le di el presupuesto. El presupuesto. Como si nuestra infancia fuera una empresa. Y él ya hubiera decidido cuál empleado valía la inversión. A los 16 años empecé a trabajar en un pequeño restaurante antes de entrar a clases. Me levantaba a las 5 de la mañana a servir café a traileros. Llegaba a la escuela oliendo a grasa de cocina.
Estudiaba de noche mientras Isen estaba en clases privadas de golf pagadas por mi padre. Pero lo peor no era sufrir. Lo peor era que me acostumbré. Empecé a convencerme de que eso era normal. En mi cumpleaños número 17, mi padre olvidó llegar a cenar porque estaba en un torneo regional de béisbol viendo jugar a Isen. En mi graduación de preparatoria apareció 40 minutos tarde. Solo alcanzó a decirme: Asterisco, ¿puedes mover tus cajas del pasillo? Hoy vienen amigos de Isen. Asterisco. Las fotos de ese año lo dicen todo. En una aparezco yo sosteniendo mi reconocimiento académico. En otra, publicada el mismo día en Facebook. Mi padre sonríe junto a Isen en un bar deportivo. La descripción decía: Asterisco, orgulloso de mi hijo. Asterisco. Ese se convirtió en el ritmo de mi vida. A los 19 entré al cuadro de honor universitario. Nadie llamó. A los 21 aprobé mi licencia profesional. Mi padre dejó un buzón de voz 6 días después. No para felicitarme. Para preguntarme si conocía a un buen banco. Porque Isen quería refinanciar su coche. A los 23 cerré mi primera gran venta inmobiliaria. María me llevó cupcakes a mi pequeño departamento. Mi padre subió fotos del viaje de Isen a Put-in-Bay. A los 26 gané mi primer año de 6 cifras trabajando bienes raíces en Columbus. Abrí Facebook esperando, no sé, algo. Lo único que vi fue una publicación de mi padre celebrando el ascenso laboral de Isen. La descripción decía: Asterisco, los hijos hombres son quienes llevan adelante el apellido. Asterisco. Pero hubo una noche. Una sola frase. Que me terminó de romper. Era una reunión del 4 de julio. Mi padre ya llevaba demasiado bourbon encima. Yo estaba a menos de 2 metros sosteniendo platos desechables cuando lo escuché decirle a uno de sus amigos: Asterisco, las hijas son más fáciles, los hijos son el futuro. Asterisco. Ni siquiera creo que supiera que lo escuché. O tal vez sí. Tal vez simplemente asumió que haría lo de siempre. Callarme. Sonreír. Limpiar el desastre. Hubo noches donde quise rendirme. Los inviernos en Ohio son brutales cuando eres joven, pobre y demasiado orgullosa para pedir ayuda. Viví 2 años arriba de una lavandería. Dormía junto a un calefactor viejo. Aprendí a sobrevivir calculando qué factura podía retrasar sin quedarme completamente hundida. María intentó ayudarme muchas veces. Ponía sobres con dinero frente a mí. Siempre decía: Asterisco, tu madre dejó suficiente para que no tengas que vivir así. Asterisco. Pero siempre se los regresaba. Porque necesitaba demostrarme algo. Quería saber que lo que construyera sería mío. No heredado. No regalado. No explicado como un favor. Me convencí de que el éxito cambiaría mi historia. Pensé que si lograba suficiente, finalmente me verían. Creí que si me volvía exitosa, el respeto aparecería. Me equivoqué. Porque mi éxito no hizo que me amaran. Solo me convirtió en algo útil. Mientras más fuerte me volvía, más me trataban como un recurso. Como un generador eléctrico que solo recuerdas cuando se va la luz. No me veían como persona. Me veían como algo que podían usar. Hasta que llegó la llamada. Yo tenía 29 años. Mi carrera iba mejor que nunca. Mi padre llevaba casi 3 años sin buscarme. Ni cumpleaños. Ni Navidad. Ni un simple ¿cómo estás? Nada. Silencio absoluto. Entonces un miércoles cualquiera. Su nombre apareció en mi pantalla. Contesté. Ni siquiera pasaron 30 segundos antes de escuchar. Asterisco, tu hermano necesita una casa digna. Asterisco. Asterisco se puso serio con una chica de buena familia. Rentar no da buena imagen. Ayúdalo. Asterisco. No preguntó si podía. No preguntó si quería. Solo asumió que obedecería. La chica era Asterisco Brooke Harrington. Hija de una familia adinerada de Columbus. Clubes privados. Contactos políticos. Dinero viejo. Exactamente el tipo de círculo social que mi padre siempre había admirado desde lejos. Entendí inmediatamente. Isen necesitaba una mejor apariencia para entrar a ese mundo. Y yo iba a pagar el escenario. Hay una humillación particular cuando entiendes que la primera vez que tu familia reconoce tu éxito económico es únicamente porque quieren usarlo para beneficiar a otra persona. Me gustaría decir que me reí y colgué. No lo hice.
Todavía había una parte rota dentro de mí. Una parte absurda, que seguía esperando el milagro. Pensé. Tal vez si hago algo lo suficientemente grande, finalmente me van a querer. Así que lo hice. Compré una casa colonial hermosa en Dublín, Ohio. 4 habitaciones. Patio enorme. Cocina remodelada. Todo perfecto. Costo total. $572,000. Pagué en efectivo. Pero cometí solo un acierto. Nunca puse la propiedad a nombre de Isen. La escritura quedó a mi nombre. Y eso ocurrió gracias a María. Recuerdo perfectamente cómo me miró esa noche durante la cena y me dijo: si vas a cometer una locura así, al menos no entregues también tu dignidad legal. Guardó copias de todos los documentos en una caja fuerte. Isen se mudó una semana después. Me abrazó en la entrada. Sonrió. Y dijo: eres la mejor hermana del mundo. Nunca preguntó por qué su nombre no aparecía en ningún papel. Debí entenderlo desde ese momento. Pero las primeras señales fueron pequeñas. Fáciles de justificar. Thanksgiving fue pequeño este año. Navidad sería con la familia de Brooke. La cena de cumpleaños de mi padre era solo para gente cercana. Luego comenzaron las exclusiones visibles. El 4 de julio manejaba rumbo a mostrar una propiedad cuando pasé por la casa. Ahí estaba Isen, asando carne en el jardín. Había luces decorativas. Un enorme letrero que decía: Nuestro nuevo hogar. Brooke tomándose fotos con amigas. Mi padre riendo en la terraza. Como si él hubiera construido cada ladrillo con sus propias manos. Yo no estaba invitada. A la inauguración. De la casa que yo había comprado. Semanas después volví a pasar por casualidad. Había camionetas de la familia Harrington estacionadas afuera. Mesas con catering. Invitados elegantes entrando. Y Isen en el porche diciendo orgullosamente: Brooke hizo que este lugar finalmente se sintiera como nuestro. Nuestro. Esa palabra hizo algo dentro de mí. No porque necesitara reconocimiento público, sino porque entendí algo horrible. Él había repetido esa mentira tantas veces, que todos empezaban a creerla. Había tomado algo que nunca fue suyo, y estaba convirtiéndolo en verdad, simplemente porque asumía que yo nunca reclamaría nada. Y justo ahí, por primera vez en mi vida, dejé de sentir tristeza, y empecé a sentir algo mucho más peligroso. Decisión. Porque todavía faltaba una semana para la boda, y ninguno de ellos tenía idea de que esa noche yo estaba a punto de recuperar absolutamente todo. Y entonces comenzó algo todavía peor que el desprecio. No fueron insultos directos. No fueron peleas familiares. Fue algo mucho más cruel. Me borraron. Poco a poco. Con precisión quirúrgica. Brooke subió una foto en Navidad. Estaba parada sobre la escalera principal de esa casa. La misma escalera que yo había elegido el día del cierre porque me recordó exactamente el tipo de hogar cálido que mi mamá siempre soñó tener. En la descripción escribió: disfrutando unas vacaciones tranquilas en nuestro hogar. Nuestro hogar. Mi padre comentó segundos después. Un corazón rojo. Y un mensaje. Estoy muy orgulloso de la vida que ustedes dos están construyendo. Me quedé viendo la publicación varios minutos. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. No estaba en la historia. No estaba en los comentarios. No existía dentro de la narrativa de cómo esa casa había llegado a existir. Semanas después, un amigo me envió una captura de Facebook. Isen estaba respondiendo la pregunta de un excompañero universitario. Le preguntaban cómo había logrado comprar una casa tan joven. Su respuesta me dejó helada. Mi familia me ayudó. Mi papá hizo que todo pasara. Mi papá hizo que todo pasara. Leí esa frase tantas veces, que la pantalla terminó apagándose sola. No solo me había borrado. Había tomado mi sacrificio. Y se lo había regalado al único hombre que dedicó media vida a hacerme sentir menos importante. Pero la herida más profunda vino de algo absurdamente pequeño. Meses atrás,
Yo había escogido una corona azul marino para la puerta principal porque Isen me dijo que a Brooke le gustaba la decoración elegante y discreta. Un otoño después pasé por la casa. La corona ya no estaba. En su lugar había otra. Mucho más grande. Con letras bordadas en dorado. Una enorme inicial doble. *HIT. Harrington. Thompson. Ni Ava. Ni algo neutral. Simplemente un símbolo. Literal. Visible. Público. Una declaración silenciosa diciendo exactamente quién pertenecía dentro de esa casa. Y quién jamás importó. Recuerdo apretar el volante tan fuerte que me dolieron los dedos. Y hacerme una pregunta que me avergonzó profundamente. ¿Por qué sigo esperando? ¿Por qué después de tantos cumpleaños olvidados? Tantas navidades donde fui excluida. Tantas mentiras públicas. ¿Seguía existiendo una parte de mí esperando una invitación? Esperando un lugar. Esperando pertenecer. Entonces todo cambió por una llamada. Era Jenny Morales. Colega mía dentro del sector inmobiliario en Columbus. Jenny conocía demasiado bien mi vida como para confundirme con chismes inútiles. Su voz sonaba incómoda. *Ava, esto es raro. Pero estoy casi segura de que tu hermano estuvo preguntando hoy a un abogado sobre transferencias de propiedad, específicamente sobre un quit-claim deed. Sentí el cuerpo congelarse. Un quit-claim deed. Eso significaba algo gravísimo. Isen no estaba satisfecho fingiendo que la casa era suya. Quería robársela legalmente. Apenas terminé la llamada. Manejé directo a casa de María. Ella escuchó todo sin interrumpirme. Se levantó. Entró a su oficina. Volvió con una carpeta gruesa. Dentro estaba todo. Escrituras. Impuestos. Seguros. Registros. Cada documento probando sin ninguna duda que esa propiedad seguía siendo completamente mía. Entonces me miró. Y dijo algo que jamás olvidaré. Tu madre no me dejó proteger toda esta documentación porque confiaba en que tu padre haría lo correcto. Hizo una pausa. Me la dejó, porque sabía que tal vez no lo haría. Esa noche María me mostró algo que nunca antes había visto. Un documento firmado por mi madre semanas antes de morir. Instrucciones legales sobre mi tutela. Leí cada línea lentamente. Pero hubo una frase escrita a mano en un margen. Junto a mi nombre. Que me destruyó. Decía. Ella va a intentar ganarse amor dando demasiado. No permitas que eso termine destruyéndola. Tuve que sentarme. Sentía que me faltaba aire. Mi madre me había entendido incluso antes de irse. Había previsto exactamente en qué me convertiría. Lo que siguió no fue un descubrimiento dramático. Fue peor. Fue una colección lenta y enfermiza de pruebas. Como armar un juicio que jamás quise celebrar. Isen me había eliminado de fotografías familiares antiguas. Brooke contaba públicamente que mi padre había ayudado a construir el hogar de ambos. Un conocido me confesó que Isen, durante una cena familiar de compromiso, se presentó diciendo prácticamente que era hijo único. Hijo único. Mi padre incluso había contado en su club privado que esa casa era parte de lo que él había logrado hacer por los muchachos. No solo aceptó la mentira. La perfeccionó. Esa noche me quedé sola en mi oficina inmobiliaria. Era casi medianoche. La ciudad brillaba detrás del cristal de la sala de juntas. Yo tomaba capturas. Guardaba mensajes. Ordenaba pruebas. Como una fiscal construyendo un caso contra las únicas personas a quienes había amado toda mi vida. Y entonces, Isen cometió el error final. Me mandó un mensaje. Casual. Relajado. Como un hombre caminando tranquilamente hacia su propia tumba. Oye, pregunta rápida. Para simplificar las cosas antes de la boda, ¿podrías firmar una transferencia de propiedad después de la luna de miel? Sería más limpio para planes futuros. Más limpio. Me quedé mirando la pantalla durante 12 minutos exactos. Luego respondí una sola frase. ¿Planes futuros de quién? Nunca contestó. A la mañana siguiente recibí el primer mensaje directo de Brooke en toda mi vida. Decía.
Agradecería que no generaras estrés tan cerca de la boda. Isen dice que el tema del papeleo te puso emocional. Emocional. En ese instante algo dentro de mí murió. No explotó. No gritó. Simplemente se apagó. Esa misma tarde me reuní con Russell Tate, abogado especialista en propiedades. María confiaba plenamente en él. Revisó todos mis documentos. La escritura. Pagos fiscales. Seguros. Mensajes de Isen. Terminó. Se quitó los lentes. Y dijo con absoluta calma. Legalmente tu hermano no es dueño de nada. No es propietario. No es beneficiario. Ni siquiera tiene derechos reales sobre la propiedad. Es únicamente un ocupante. Lo miré. Y finalmente hice la pregunta que llevaba horas creciendo dentro de mí. Si vendo la casa hoy, ¿puede detenerme? Russell respondió inmediatamente. No. Encontró comprador en menos de 48 horas. Una familia militar trasladándose desde Wright-Patterson Air Force Base. Amaban la zona. Aceptaban cierre inmediato. Solo pedían algo específico. Permitir 30 días de ocupación antes de mudarse. Perfecto. Eso significaba que legalmente la venta podía cerrarse antes de la boda. Pero Isen seguiría usando la casa temporalmente para la recepción. Y después, recibiría aviso formal para abandonar. Legal. Impecable. Brutal solamente porque la verdad llevaba años llegando tarde. La boda era sábado. Russell programó cierre de venta viernes a las 3:40 de la tarde. Firmé cada documento sin temblar. Ni siquiera reconocía esa versión de mí misma. A las 5. La venta quedó registrada oficialmente. A las 6. El dinero estaba depositado en mi cuenta. Russell preparó el aviso legal. 30 días para abandonar la propiedad. Completamente válido. Sin errores. Sin escapatoria. También acordamos algo más. Enviar un correo exactamente en el momento correcto. Destinatarios. Isen. Brooke. Mi padre. Adjuntos. La escritura original. El contrato de venta. El aviso legal de desalojo. Nada más. Sin insultos. Sin venganza melodramática. Solo hechos. Plazos. Verdad. Cuando salí de la oficina, me quedé sentada dentro del coche. Y lloré. Exactamente 4 minutos. No porque dudara, sino porque finalmente entendí algo devastador. Esa casa nunca había sido un puente entre mi familia y yo. Yo creía haber construido amor. Pero en realidad, solo había construido el escenario perfecto para que me siguieran utilizando. Cuando tu hermano empieza a buscar formas legales para quitarte algo que tú le regalaste, y tu propio padre ayuda a mantener la mentira, ese regalo deja de ser amor. Se convierte en un arma. Y solo queda decidir. Quien deja de sangrar primero. Llegó el día de la boda. Sábado de junio. Ohio estaba ridículamente hermoso. Sol brillante. Cielo perfecto. Ese tipo de clima que hace creer a la gente que la felicidad existe sin esfuerzo. No fui a la iglesia. Estacioné el coche 6 cuadras lejos. Puse jazz viejo. El silencio me dolía demasiado. Jenny me mandaba mensajes desde adentro. El vestido de Brooke está absurdamente caro. Tu papá se está comportando como si fuera una boda real. Isen está sonriendo como idiota. Yo solo respiraba. E imaginaba a mi madre sentada a mi lado. No aprobando exactamente lo que estaba haciendo. Pero finalmente dejando de pedirme cargar un dolor que debió romperme hace años. Después de la ceremonia manejé hacia Maples Drive. Me estacioné 3 calles lejos. La recepción sería en la casa. Lo decía claramente la invitación elegante color crema. Recepción privada en el hogar de los novios. A las 5:52 comenzaron a llegar invitados. Entró el catering. Colocaron ballet parking. Se encendieron las luces del jardín que yo había pagado remodelar. 6:11 de la tarde. Llegó el transporte con los novios.
Yene llamó susurrando. Asterisco, ya llegaron. Asterisco. Asterisco, Brooke está bajando. Asterisco. Asterisco, tu papá está parado en la entrada sonriendo. Asterisco. Asterisco, Isen trae esa expresión falsa de humildad. Asterisco. Y entonces, todo ocurrió. Exactamente como debía ocurrir. Russell había coordinado perfectamente al mensajero legal. El hombre apareció justo cuando Brooke caminaba hacia la entrada todavía sosteniendo el ramo. Se acercó. Preguntó por los ocupantes registrados. Isen intentó ignorarlo con arrogancia. Pero Brooke tomó el sobre. Ese simple gesto hizo que todo el jardín quedara en silencio. Porque una novia puede abrir cualquier cosa el día de su boda. Nadie cuestiona eso. Abrió el sobre. Leyó la primera hoja. Frunció el ceño. Pasó a la segunda página. En el teléfono escuché a Yene murmurar. Asterisco, Dios mío. Brooke levantó lentamente la mirada. Miró a Isen. Y preguntó con una claridad que alcanzó a escuchar media recepción completa. ¿Quién demonios es Ava Thompson? Nadie se movió. Mi padre avanzó nervioso. Isen intentó tomar los papeles. Pero Brooke retrocedió. Sosteniendo todavía el ramo. Volvió a preguntar. Esta vez más fuerte. ¿Por qué esta escritura dice que Ava Thompson es la dueña de esta casa? Y ahí llegó el silencio. No el silencio dramático de película. El real. El pesado. Tacones sobre piedra. Cubiertos dejando de sonar. Un violinista deteniendo la música a mitad de nota porque incluso él sintió como el aire cambió. A las 6:19. Mientras todos seguían congelados. Presioné enviar. Correo enviado. Asunto. Asterisco, registros de propiedad. Texto. Asterisco, la propiedad ubicada en 114 Maple Drive fue vendida oficialmente el día 14 de junio. Asterisco. Asterisco, adjunto encontrarán. Asterisco 1. Escritura demostrando mi propiedad legal. Asterisco. Asterisco 2. Contrato oficial de venta firmado. Asterisco. Asterisco 3. Aviso formal exigiendo desalojo dentro de 30 días. Asterisco. Última línea. Asterisco, les deseo un matrimonio largo y honesto. Asterisco. Ava. 3 documentos. Sin rabia. Sin gritos. Solo verdad. Yene escribió inmediatamente. Asterisco, tu padre acaba de ver el correo. Asterisco. Asterisco, Isen parece que va a desmayarse. Asterisco. Asterisco, Brooke lo está leyendo. Asterisco. Yo seguía dentro del coche. Manos sobre el volante. No sentía victoria. No sentía tristeza. Solo quietud. Adentro. El champagne seguía frío. Afuera. 200 personas esperaban una recepción que acababa de convertirse en una ejecución pública. Mientras levantaban copas celebrando el futuro. Yo acababa de destruir el papel que mi familia escribió para mí desde niña. Por primera vez en mi vida. Me elegí a mí. Pero lo mejor. Todavía no había terminado. Porque Yene volvió a llamar. Y lo que pasó dentro de esa casa. Fue todavía peor. Brooke seguía parada en la entrada. Leyendo la escritura una y otra vez. Como si las palabras pudieran cambiar. Isen reaccionó primero. Rápido. Desesperado. Asterisco, Ava es mi hermana, solo nos ayudó temporalmente, es complicado. Mi padre intervino inmediatamente. Usando ese tono autoritario que siempre creyó suficiente para reemplazar la verdad. Asterisco, hoy no es día para discutir asuntos legales. Asterisco. Brooke ni siquiera lo miró. Solo observó a Isen. Y preguntó lentamente. Asterisco, le dijiste a mis padres que tu papá te ayudó a comprar esta casa. Asterisco. Asterisco, me dijiste que esta propiedad era tuya. Asterisco. Asterisco, me dijiste que no tenías una hermana lo suficientemente cercana como para invitarla a la boda. Asterisco. Pausa. Silencio absoluto. Asterisco, entonces dime algo. ¿Por qué el nombre de Ava está en la escritura? Isen abrió la boca. Nada salió. En ese momento Margaret Harrington, madre de Brooke, llegó a la entrada. Tomó los documentos. Leyó apenas unos segundos. Según Yene, su expresión cambió de elegancia social a desprecio absoluto. Fue casi hermoso.
Dijo solamente. La recepción puede esperar. La explicación no. La discusión se movió al interior. Pero las puertas abiertas hicieron imposible ocultar nada. Invitados escuchaban fragmentos. Asterisco, eso no fue así. Asterisco, está exagerando. Asterisco, papá, di algo. Entonces Brooke repitió una frase que terminó de destruirlo todo. Porque Isen, en medio del pánico, admitió lo que me dijo aquella noche. Asterisco, solo era para familia cercana. Brooke lo repitió lentamente, mirándolo a los ojos. Con una frialdad devastadora. Le dijiste a tu propia hermana que no era familia lo suficientemente cercana, después de que te compró una casa. La dama de honor sostenía el ramo sin saber qué hacer. Mi padre intentó atacarme una vez más. Asterisco, Ava siempre ha sido dramática. Asterisco. Y entonces Brooke respondió algo que, según Jenny, partió el aire en dos. Sin levantar la voz. Sin temblar. Simplemente dijo. No, Richard. Ella no hizo drama. Ella hizo algo mucho más elegante. Lo hizo legal. Ustedes fueron quienes hicieron esto vergonzoso. Y ahí, Margaret Harrington tomó control absoluto. Miró a Isen frente a todos. Fotógrafos. Invitados. Padrinos. Planeadores. Familia. Y lanzó una sola pregunta. Mentiste sobre la propiedad, mentiste sobre tu hermana y mentiste sobre quién eres como familia. Isen intentó salvarse. La clásica confesión a medias de alguien que sabe que la mentira ya murió. Asterisco solo, simplifiqué algunas cosas. Margaret lo fulminó. Y dijo. Perfecto. Entonces voy a simplificar algo yo también. Miró a Brooke. Luego volvió a mirar a Isen. Y frente a todos. Sentenció. Mi hija no se casa con hombres que construyen su vida sobre fraude. Brooke seguía sin llorar. Miró nuevamente los documentos. Miró a Isen. Miró a mi padre. Y finalmente preguntó algo que nadie dentro de esa casa pudo responder. Algo infinitamente más doloroso que perder una boda. Algo que revelaba años completos de crueldad. Dijo. ¿Cuántas veces les pidió Ava ser parte de esta familia, antes de que ustedes decidieran borrarla por completo? Nadie respondió. Porque por primera vez en sus vidas, ya no podían mentir. Y entonces ocurrió. Ese silencio. Respondió por todos. Brooke no gritó. No lloró. No hizo una escena. Hizo algo infinitamente peor. Con movimientos lentos. Levantó la mano izquierda. Miró el anillo que Isen le había puesto menos de una hora antes en la iglesia. Todavía no era legalmente su esposo. Pero simbólicamente, acababa de convertirse en un extraño. Sin decir una sola palabra. Se quitó el anillo. Y lo dejó caer sobre la mesa del recibidor. Justo al lado del aviso legal de desalojo. Jenny me dijo después que pudo escucharse perfectamente. Ese pequeño sonido metálico golpeando la madera. Rompió la última mentira que seguía respirando dentro de esa casa. Todo quedó inmóvil. Los invitados. Los fotógrafos. Incluso el personal de cocina dejó de moverse. Pero lo más devastador fue que Brooke no se fue. No salió corriendo. No abandonó a Isen. No. Hizo algo mucho más cruel. Asterisco se quedó ahí, completamente consciente, viendo cómo el hombre que acababa de casarse con ella moría socialmente frente a todos. Se giró lentamente hacia los invitados. Sonrió con una calma aterradora. Y dijo. Asterisco, lamento profundamente que hayan venido hoy bajo información falsa. Asterisco. Hizo una pausa. Luego continuó. Asterisco, pueden quedarse a comer si desean. Asterisco. Asterisco, pero antes de que alguien levante una copa celebrando este matrimonio. Levantó los documentos. Asterisco, necesito que quede absolutamente claro que esta casa, donde se está realizando esta recepción, pertenece a la hermana que fue excluida de esta boda. Asterisco. Asterisco, y esa información me fue ocultada deliberadamente. Asterisco. No estaba gritando. No necesitaba hacerlo. Porque en familias como los Harrington, donde todo gira alrededor del prestigio, la verdad pública no es una conversación. Asterisco es una ejecución.
Jenny me dijo que podía sentirse físicamente como toda la gente empezaba a reconstruir mentalmente cada conversación previa que alguna vez tuvieron con Isen. Uno de los amigos de golf de mi padre estaba ahí. Walter. Escuché por teléfono como murmuró sin bajar suficientemente la voz. Dios santo Richard, ¿tu hija compró la casa? Otra persona respondió inmediatamente. ¿Y aún así la dejaron fuera? Y justo ahí comenzó el derrumbe. El padre de Brooke canceló inmediatamente el paquete extendido de fotografía. Margaret Harrington ordenó quitar todos los letreros que decían Hogar de los novios. Brooke tomó su teléfono, todavía usando el vestido de novia, y canceló personalmente la luna de miel, antes incluso de que sirvieran el postre. Pero entonces vino lo verdaderamente brutal. Se acercó a Isen. Lo miró con una frialdad imposible. Y dijo, si para el lunes sigue existiendo algo que pueda llamarse matrimonio. Van a pasar 3 cosas. Levantó un dedo. Primero. Firmarás un acuerdo post-matrimonial redactado por mis abogados. Todo mi patrimonio quedará completamente separado de cualquier deuda, mentira o manipulación que venga de ti o de tu familia. Segundo dedo. Segundo. Quiero transparencia financiera absoluta. Cada deuda. Cada mensaje. Cada mentira relacionada con esta casa. Tercer dedo. Y aquí fue donde Isen empezó a temblar. Tercero. Vas a disculparte públicamente con Ava. No a través de tu padre. No a través mío. No mediante llamadas familiares manipuladas. Directamente. Con tus propias palabras. Frente a personas que ahora saben exactamente quién eres. Mi padre intentó intervenir, todavía convencido de que podía controlar algo. Margaret lo cortó antes de terminar la frase. Con una sola oración. Una sola. Pero suficiente para destruir lo poco que quedaba de autoridad en él. Richard, esta noche usted no está en posición de negociar absolutamente nada. La recepción jamás se recuperó. Algunos invitados se quedaron únicamente por curiosidad. Otros por escuchar el final. Algunos porque la comida ya estaba servida y la gente rica tiene una extraña incapacidad para desperdiciar catering caro. Pero nadie bailó. Nadie celebró. El DJ permaneció 1 hora completa sin tocar una sola canción. Después simplemente recogió y se fue. El padrino evitó a Isen toda la noche. Una prima de Brooke preguntó públicamente si también había mentido sobre otras propiedades. Una dama de honor preguntó por qué jamás había escuchado mi nombre durante 2 años enteros planeando la boda. Mi padre pasó horas intentando acercarse a pequeños grupos, repitiendo desesperadamente. Solo es un malentendido familiar. Pero cada vez que decía eso, alguien respondía. Un malentendido no cuesta $572,000. Otro decía. Un malentendido no borra a una hija durante años. Otro más. Un malentendido no termina con una orden legal de desalojo. A las 10:15 de la noche. La gran imagen que mi padre había construido durante décadas. Patriarca respetable. Hijo perfecto. Familia ejemplar. Casa estable. Prestigio social. Todo se había convertido en una historia de vergüenza pública circulando de boca en boca. Bajo las luces del jardín. Que yo había pagado. Pero eso solo era el comienzo. Porque el verdadero castigo llegó después. 1 semana más tarde. Toda la historia ya circulaba por el club privado de golf donde mi padre llevaba años intentando construir reputación. Pero no circulaba como chisme. Eso habría sido fácil. No. Circulaba en la forma que más destruye hombres como él. En voz baja. Con detalles. Precisos. Crueles. No hubo drama en la boda.
Asterisco fue peor. Asterisco. Asterisco dejó que todos pensaran que él compró la casa. Asterisco. Asterisco su hija pagó todo. Asterisco. Asterisco ni siquiera la invitaron. Asterisco. Asterisco, la novia descubrió la verdad en plena entrada. Asterisco. Un juez retirado rechazó jugar golf con mi padre. Le dijo directamente. Asterisco, no comparto sábados con hombres que excluyen a sus propias hijas. Asterisco. Un empresario retiró apoyo a una fundación benéfica donde mi padre esperaba mejorar imagen pública. Otro hombre fue todavía más directo. Le dijo mirándolo a los ojos. Si eres capaz de borrar a tu propia hija de tu vida. No sé cuánto vale realmente tu palabra. Esa frase empezó a repetirse tantas veces, que mi padre dejó de aparecer en el club. Porque hombres como él sobreviven perfectamente a la crueldad privada. Pero jamás sobreviven a perder credibilidad pública. Eason cayó distinto. Más lento. Más doloroso. Brooke no pidió anulación inmediata. Pero se fue 3 semanas completas a casa de sus padres. El dinero destinado a luna de miel. Terminó pagando abogados. Sus amigas comenzaron a dejar de seguir a Eason en redes sociales. Una tras otra. Después Brooke publicó una única historia. Una sola frase. Sin etiquetar a nadie. No hacía falta. Decía. La verdad que descubres después de casarte, determina si alguna vez fuiste amado, o solamente manipulado. En círculos sociales como Columbus. La ambigüedad con contexto es una navaja. Eason trabajaba en marketing para una firma tecnológica mediana. Su carrera iba creciendo. Esperaba ascenso importante. Pero uno de los clientes principales conocía a la familia Harrington. Otro había estado presente en la boda. Y de pronto, sin explicación oficial, Eason dejó de ser considerado para puestos visibles frente a clientes. No fue despido. Fue peor. Simplemente dejaron de confiar en él. Porque algunas reputaciones no explotan en recursos humanos. Simplemente, dejan de subir. Después llegaron las llamadas. Mi padre llamó primero. A la mañana siguiente. Furioso. Gritando. Preguntando qué demonios había hecho. Yo respondí tranquila. Asterisco, vendí mi casa. Asterisco. Él gritó todavía más fuerte. Asterisco, arruinaste la boda de tu hermano. Asterisco. Yo respondí sin elevar la voz. No. Eason arruinó su boda el día que decidió construirla sobre una mentira. Entonces dijo algo que llevaba 18 años esperando escuchar. Algo que finalmente merecía respuesta. Asterisco, Elena estaría avergonzada de ti. Asterisco. Sonreí. Por primera vez en años. Y contesté con calma absoluta. No. Mamá estaría avergonzada de que obligaras a su hija a comprarse un lugar en esta familia. Y aún así nunca la dejaras entrar. Le colgué. Eason llamó horas después. Su voz estaba destruida. Iba cambiando entre enojo y súplica tan rápido que parecía un niño intentando abrir una puerta con llaves equivocadas. Me amenazó con demandarme. Le dije que adelante. Entonces dijo la frase más ridícula posible. Asterisco, pero somos familia. Yo respiré. Y respondí. Antes o después de decirle a tu esposa que básicamente eras hijo único. Silencio. Luego lágrimas. Lágrimas reales tal vez. Pero no importaba. Porque hice una sola pregunta. La única importante. Exactamente por qué estás pidiendo perdón. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Porque no podía decirlo. No podía nombrar el robo. Porque nombrarlo significaba reconocerme. Una semana después Russell confirmó lo inevitable. Su abogado revisó todos los documentos. Y le dijo exactamente una frase. No tienes absolutamente ningún derecho sobre esa propiedad. 30 días después de la boda, Eason y Brooke abandonaron la casa. Los nuevos propietarios pintaron la puerta principal de rojo oscuro. Jenny me mandó una fotografía. Me quedé viéndola varios minutos. Esperaba sentir felicidad. No pasó. Eso me sorprendió. Siempre imaginé la venganza como fuego. Pero no se sintió así. Se sintió como vacío. Seguido de aire. Ligereza extraña. Como quitarte algo que llevabas cargando demasiado tiempo.
Semanas después pagué toda la deuda estudiantil que nunca debí tener. Con ayuda de María usé parte del dinero para crear algo nuevo. La Fundación Helena Thompson. Un pequeño fondo para ayudar a mujeres jóvenes que pierden a sus madres demasiado temprano. Y deben construir su vida sin el apoyo que merecían recibir. Quería que algo bueno naciera del último regalo que alguna vez hice a mi familia. Después hice algo más. Me compré una casa. Para mí. No enorme. No lujosa. Solo un lugar cálido. Porche al frente. Luz entrando por la cocina cada mañana. Firmé las escrituras. Un solo nombre aparecía. El mío. Esa primera noche coloqué la fotografía de mi madre junto a la entrada. La observé largo rato. Y dije algo que llevaba años necesitando decir. Por fin compré una casa para la persona correcta. Isen me envió una carta meses después. Mi padre nunca lo hizo. Brooke me escribió una vez. Fue respetuosa. Lo agradecí. Pero para ese momento, ya había aprendido la verdad más importante de toda mi vida. El cierre emocional no siempre viene de las personas que te lastimaron. A veces llega en el momento exacto en que dejas de esperar que cambien. Yo solía creer que familia significaba sacrificio. Creía que si daba suficiente, si esperaba suficiente, si amaba lo suficiente, algún día finalmente me verían. Estaba equivocada. Asterisco amor sin respeto no es familia. Asterisco es supervivencia. Y sobrevivir jamás será lo mismo que pertenecer. Así que si alguna vez te trataron como el hijo de respaldo, como el responsable eterno, como la persona que siempre debe dar, perdonar y callar, escúchame bien. Asterisco poner límites no es crueldad. A veces, es el primer acto real de dignidad que haces por ti mismo. Porque el dinero puede comprar una casa, pero jamás comprará un lugar dentro del corazón de alguien. Y algunas veces, la única forma de salvarte es dejar de pagar el precio por personas que siempre estuvieron dispuestas a perderte. Para siempre. Y sin mirar atrás.